Gracias por sumarte a esta comunidad de Facebook. El día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿qué imagen le pertenece a Dios? Estoy seguro que has escuchado alguna vez esta frase muy conocida: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Has meditado en ello alguna vez? ¿Sabes la profundidad de lo que tiene este mensaje de parte de Jesús, dado ya hace 2000 años atrás, y que sigue vigente el día de hoy y mucha gente lo utiliza? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿qué imagen le pertenece a Dios? ¿Qué imagen le pertenece a Dios? Vamos a dar lectura al libro de Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 26. Dice la palabra del Señor: los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. El escenario que aquí tenemos es el templo, y esto ocurre durante la Pascua, donde había mucha gente judía. Solo para tener en cuenta, podemos revisar en Lucas 19, 47 y 48. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle, y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Jesús era escuchado por el pueblo. Y vamos a analizar, he dividido este estudio en 3 partes. Y la primera es el plan perverso. El plan perverso. Y vamos a entrar versículo por versículo. El versículo 19, la versión Reina Valera, dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Procuraban, intentaban hacer caer, intentaban atrapar a Jesús. Eso era lo que procuraban. Los líderes religiosos estaban furiosos por la parábola que Jesús había dicho sobre los labradores malvados, pues ellos sabían que Jesús se refería directamente contra ellos. Ellos amaban su propia reputación. Recordemos, los líderes religiosos amaban su propia reputación. Ellos no querían ver a Jesús como el Mesías. Ellos se acercaban, pero no para reconocerlo, sino para tentarlo. Temían al pueblo porque el pueblo, en los capítulos finales de Lucas, tiene una actitud diferente a los líderes religiosos, ya que mientras que los líderes religiosos rechazaban y procuraban matar a Jesús, el pueblo, hemos escuchado hace un momento, estaba pendiente de él, escuchándole. Algo tan interesante. Entonces, los principales, la gente, la élite religiosa de aquel entonces, trataba de atrapar a Jesús de alguna manera. Pero temieron al pueblo. Por temor al pueblo, trataron de buscar una estrategia, trataron de hacer un plan para poder hacer caer a Jesús, para poder tentar a Jesús. Versículo 20 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos.
que se simulasen justos. Miren a qué extremo llegaron estos líderes religiosos, a fin de sorprenderle en alguna manera para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y acechándole. Acechar es observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o para hacerle algún daño. Esto es lo que procuraban aquellos líderes religiosos. Enviaron espías que se simulasen justos, que se simulasen, que fingieran, porque realmente no eran justos. Recordemos que justo era aquel que estaba frente a ellos, nuestro Señor Jesucristo, a quienes, por cierto, ellos lo rechazaban. Estos espías eran discípulos de los fariseos y de los herodianos, según lo que nos dice en Mateo 22:16, ya que esta parte del pago del impuesto al César es narrada tanto por Mateo, por Marcos y por Lucas. Lo encontramos en estos 3 evangelios con algunos detalles importantes en cada uno de ellos. Ahora estamos viendo Lucas, pero es importante aclarar que según Mateo, estos espías eran discípulos de los fariseos y de los herodianos. Los herodianos eran miembros de un partido político que se formó bajo el mando de Herodes el Grande. Por consiguiente, respaldaban también la política de Herodes Antipas, su hijo. Ellos, como miembros de este partido político, trataban de congraciarse con el gobierno romano para poder buscar favor en el gobierno romano. Y trataban de probar la lealtad de Jesús a Roma. Dentro del contexto entendemos que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. El imperio romano era el que gobernaba en aquel entonces. Entonces había un interés tanto religioso, ¿sí?, y un interés político, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo, es importante esa aclaración para tenerlo en cuenta, ya que había un interés tanto religioso como político. Luego vemos en el versículo 21, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Vemos esta forma de que cómo estos hombres intentan congraciarse con Jesús. Vemos esta forma de cómo estas personas, estos espías, querían ensalzar a Jesús y creían que ensalzando a Jesús, adulando a Jesús, él iba a caer. Pero sabemos que Jesús no solamente es eso que ellos dijeron: Maestro, enseñas rectamente, no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Claro que Jesús es eso, pero la intención de ellos no fue esa. La intención de ellos no fue adorar a Jesús, la intención de ellos no fue decir que realmente el Maestro enseñaba con verdad el camino de Dios, sino que su intención de ellos fue tratar de ensalzar a Jesús y que de esa manera pudieran tentarlo. Muy bonito cómo insertaron dentro de su plan, ¿no? Es un plan muy perverso en el cual lo maquinaron de esa manera. Venía esto tratando a Jesús como que Jesús fuese un hombre común, un hombre lleno de orgullo, lleno de egocentrismo, como cualquier predicador que pudiera recibir esto podría llevarlo a gloriarse de aquello. Entonces, vemos que trataron de ensalzar, trataron de adular a Jesús. Pero Jesús no cayó en esto, porque recordemos que Jesús ya sabía. En Marcos 12:14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
y que no te cuidas de nadie. O sea, te estaban diciendo una verdad, pero no lo decían con la intención real de dar una adoración a Jesús. Esta es una verdad, sin embargo, la intención de estos espías era tentar a Jesús en una forma humana, tal como lo hizo Satanás en el desierto. Ellos procuraban hacer caer a Jesús y no adorarle precisamente. Eso es algo que podemos ver allí en este versículo. Luego encontramos en la segunda parte que ellos formulan una pregunta. Luego de haber hecho una introducción, luego de haber iniciado el plan y ponerlo en marcha, hacen una pregunta que aparentemente era una pregunta sin salida para un hombre cualquiera. Era una pregunta que no había salida. Versículo 22 dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Lícito es aquello que está permitido por la ley o es conforme a la moral. La pregunta es: ¿a cuál ley sería lícito o no? ¿A la ley humana o a la ley de Dios? Con esta pregunta ellos trataron de acorralar a Jesús, pues habían dos respuestas para ellos y cualquiera de las dos podría poner en aprietos a Jesús e incluso llevarlo a la muerte. Si Jesús decía que sí, era lícito, quedaría como un Mesías fraudulento, caería su reputación, y recordemos que en el escenario que mencionamos que había mucha gente en el templo, pues cómo quedaría la imagen de Jesús. Y algo importantísimo, que la mayor parte de judíos estaba en contra de este tributo que se le daba a César. Y ya vamos a ver más adelante por qué razón. Y si decía que no, se metía contra las autoridades romanas y era acusado de provocar una revolución que lo llevaría a la muerte. Trataron de tentar a Jesús con esta pregunta. Le hicieron una pregunta a la cual aparentemente no había respuesta, no había salida. Pero era Jesús el que tenía que responder. Era el maestro. Versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Astucia es acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Jesús conocía la malicia de ellos, según Mateo 22:18. Jesús conocía la malicia de ellos, porque algo que ellos o no querían entender o no querían aceptar lo que Él era el Mesías, pues Jesús, que estaba allí, era 100% hombre, 100% Dios, y uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, toda la sabiduría está sobre Él. Jesús conocía cuál era la intención de estas preguntas. Jesús conocía la intención con la cual vinieron a adularlo y a hacerle esta pregunta para ponerlo en aprietos y querer llevarlo directamente a la muerte. Esa era la verdadera intención de estos hombres. Así como Satanás quería estropear el plan de Dios, estos hombres también, pero serían derrotados igual que Satanás fue derrotado en el desierto cuando intentó tentar a Jesús. Pues finalmente, el tratar de desafiarlo, Jesús terminó derrotando a Satanás en el desierto y asimismo termina derrotando a estos hombres con su respuesta. Entonces Jesús, encontramos aquí que ya conocía y sabía la malicia que había en ellos. Versículo 24. Jesús dice, versículo 24, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Mateo 22:19 dice que le trajeron un denario. Un denario era
el tributo que ellos tenían que hacer a los romanos, al Imperio Romano, cada una vez al año. Y solo se podía pagar con esa moneda que tenía la imagen del César. Para tener un poco más de idea, un denario de plata era el pago por un día de un jornalero. Un día de un jornalero. Sin embargo, este tributo era rechazado por los judíos no por el valor económico, sino por otras razones, como que este impuesto les recordaba que ellos perdieron su soberanía, que el pueblo judío estaba subyugado y que estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Recordemos que el pueblo judío tenía un gobierno teocrático, con Dios como gobernante, con Dios como su rey. Sin embargo, este tributo les recordaba que ellos estaban doblegados al Imperio Romano. Eso era algo que ellos no lo querían aceptar, que estaban bajo el poder del Imperio Romano. Es importante saber que esta moneda fue acuñada en el año 17 después de Cristo y tenía la inscripción en la moneda que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Esto era una abominación para los judíos, ya que colocaba a Tiberio como el hijo de Dios y está colocando a Augusto como Dios. Obviamente esto era abominable para los judíos. Esto iba en contra de su ley. No tendrás otros dioses ajenos. No te harás imagen. Esto era algo que ellos no lo podían concebir. Y ciertamente, por eso para los judíos era algo de rechazar este tributo, porque tenía mucho sentido, mucho simbolismo para ellos. Jesús aquí vemos que responde una pregunta haciendo otra pregunta. Jesús siempre, Él teniendo el control de todo. Qué interesante, ¿no? A Él le hacen una pregunta y Él responde con una o dos preguntas más. Jesús siempre tiene el control de toda situación. Aunque la pregunta haya sido complicada, aunque la pregunta haya sido incontestable, pues Jesús tenía una respuesta ya para esto. Versículo 25. Y entramos a la tercera parte de este estudio, en el cual encontramos una singular respuesta con verdades absolutas. Una singular respuesta con verdades absolutas. Versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay que tener en cuenta aquí que Jesús no se asocia con una ideología política y que tampoco pertenece a un lado religioso. Recordemos que los religiosos sí eran los que lo querían matar, y era también un grupo político. Son los religiosos los que lo persiguen para matarlo. Entonces Jesús no estaba asociado a un grupo o a un lado religioso o a un grupo político. Eso hay que tenerlo muy claro. Claramente vemos que la religión y la política definitivamente no se puede mezclar. En esta respuesta Jesús destaca algo muy importante. Dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios. Allí hay una gran verdad. Al Jesús separar, por una parte, dad al César lo que es del César, ¿sí? Está separando. Y por otro lado, dad a Dios lo que es de Dios. Está dejando claramente que César y Dios no son la misma persona. Por consiguiente, César no es Dios. Esta declaración de Jesús está afirmando que Augusto no es Dios. Por consiguiente,
Tiberio tampoco es el Hijo de Dios. Con esta respuesta, Jesús estaba entregando una verdad absoluta. Por otro lado, es importante ver que Jesús reconoce también el gobierno humano, la autoridad que tiene el César sobre Roma. Hay un poder de César, eso es evidente, pues es mejor muchas veces tener un mal gobierno a no tener un gobierno. La Biblia dice que debemos someternos a nuestras autoridades. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero esa autoridad que yo tengo es una mala autoridad, no gobierna bien, etc. Pues la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Luego también en Romanos habla acerca del impuesto, ¿no? Hay que someternos a las autoridades, y también dice lo mismo, pagar el impuesto, pagar el tributo al que corresponde. Y esto no significa que debemos, que nuestra lealtad y nuestro sometimiento hacia las autoridades debe ser absoluto y una lealtad única, inquebrantable ante las autoridades. Porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Hechos 4:18 dice: les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Es allí donde Pedro y Juan responden: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vemos que les ordenan no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que identificar. Si bien es cierto, tenemos que obedecer a nuestras autoridades, pero hay casos específicos, como este, registrado en Hechos 4:18, donde les ordenan no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Cuando el Evangelio es restringido por la autoridad, obviamente nosotros tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. En esos casos específicos, las cosas son diferentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque allí no hay nada que pensar. La Biblia lo dice. Hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero en casos puntuales, donde se restringe principalmente la adoración a Dios, donde se restringe un derecho de predicar el Evangelio, de hablar del Evangelio, ahí la cosa cambia. Recordemos a Daniel. Daniel no se doblegó ante el rey. ¿Qué hizo Daniel? Daniel seguía adorando a su Dios. A pesar del edicto que había dado el rey, Daniel no se doblegó. Daniel seguía orando. ¿A quién? A su Dios. Y es que cuando las autoridades intentan cortar la adoración a Dios, cuando las autoridades intentan intervenir sobre la palabra de Dios, entonces allí es donde nosotros no podemos obedecer a las autoridades, ¿sí?, sobre Dios. Dios está sobre toda autoridad. Y en esos casos específicos ya no habría que pensarlo dos veces, porque sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer: seguir hablando del Evangelio de Cristo. Nada nos puede callar, nada nos puede parar. Jesús hace una analogía: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues si la imagen de la moneda es el César, entonces hay que darle al César lo que le pertenece, hay que darle al César lo que es suyo, hay que devolverle al César lo que es de él.
Eso es lo que quiere decir. Entonces, si al César hay que darle lo que le pertenece, lo que le corresponde, lo que es suyo, entonces a Dios hay que entregarle o devolverle aquello donde está sellado su imagen. Si al César le entregamos aquello donde está su imagen, pues a Dios tenemos que entregarle aquello donde está sellado también su imagen. Y es allí donde nosotros tenemos que pensar. Si recordamos en Génesis 1:27, dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces aquí tenemos que nosotros somos la imagen de Dios. El hombre, el ser humano, es la imagen de Dios. Entonces, si somos imagen de Dios, debemos de ir a Él. Nuestra vida les pertenece a Dios, porque nosotros somos imagen de Dios. Él nos hizo su imagen y semejanza. Entonces le correspondemos, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces lo que es del César, donde está la imagen del César, lo que quiere decir Jesús, donde está la imagen del César, pues eso le corresponde a César. Donde está la imagen de Dios, eso le corresponde a Dios. Entonces, si somos imagen de Él, debemos de ir hacia Él. No es una parte de ti, sino es toda tu vida le pertenece a Él. No es un pedacito de ti el que le pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Toda tu vida le pertenece a Dios. Humanamente queremos vivir nosotros para nuestra propia gloria. Pero recordemos que le pertenecemos a Él. Somos imagen suya, somos imagen de Dios. Le pertenecemos a Dios. Por consiguiente, debemos vivir para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Y versículo 26 nos dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Quiero destacar aquí algo interesante. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en esta palabra, que se maravillaron de su respuesta. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Mateo 22:22 dice: oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y Marcos 12:17, respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. No pudieron atraparlo, no pudieron agarrarlo. Finalmente terminaron maravillados con la respuesta de Jesús. Pero como el diablo siempre es mentiroso, pues aunque no lograron atraparlo, aunque no lograron hacer caer a Jesús, si estudiamos un poquito más, podemos encontrar allí nada más en el mismo Lucas, 3 capítulos más adelante, en Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y que prohíbe dar tributo a César. Oiga, pero Jesús no había prohibido dar tributo a César, sino que Satanás siempre es mentiroso. Siempre. Y siempre va con sus mentiras. Pero sin embargo, Jesús le dio una respuesta singular con verdades absolutas. Entonces, repasando un poquito, tenemos el plan perverso por parte de los líderes religiosos, de los líderes políticos. Vemos allí que envían espías y tratan de tentar a Jesús. Tratan de meterse dentro del pueblo, tratan de meterse dentro de sus seguidores. ¿Y qué es lo que hacen? Tratar de tentar a Jesús. ¿Cómo inician? Inician adulándolo. Inician diciéndole palabras bonitas
para poder aumentar o tratar de acrecentar su ego. Pero sin embargo, tenían en su corazón maldad, malicia. Le hicieron una pregunta a la cual no había salida, no había respuesta. Una pregunta sin salida. Una pregunta que cualquiera no la pudo haber respondido. Cualquier persona no hubiese podido responderla. Pero Él era el hombre perfecto. Y Jesús dio una singular respuesta con verdades absolutas. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué imagen es la que le pertenece a Dios? ¿Tienes tú la imagen de Dios en ti? Quiero que pienses allí. ¿Tienes la imagen de Dios en ti? ¿Tienes la imagen de Dios en tu vida? ¿Será esa la imagen que le pertenece a Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Cuál es la imagen tuya? ¿Qué imagen estás reflejando? ¿Estás reflejando la imagen de Dios realmente? Yo quiero invitarte a que reflejes la imagen de Dios en tu vida, a que reflejes la imagen de Dios en ti. Y que la imagen de Dios en tu vida no es solamente un pedacito de ti, no es solamente un pedacito de tu vida, sino es el todo, es el todo. La imagen de Dios debe ser el todo en tu vida, el todo. Esa es la imagen que Dios quiere de ti. Esa imagen debe ir a Dios. Esa imagen que somos nosotros. Debemos adorar y alabar a Dios. Debemos buscar a Dios. Debemos estar con Él porque le pertenecemos a Él. Eso es algo clave e importante. Al César lo que es del César, al César lo que le pertenece, donde está su imagen grabada. Y a Cristo lo que es de Cristo, a Dios lo que es de Dios. La iglesia le pertenece a Cristo, es suya. Es la imagen de Cristo. Tú, hermano amado, eres la imagen de Cristo. Entonces refleja la imagen de Dios. Reflejemos la imagen de Dios. Reflejemos esa imagen de Dios en nuestra vida. No olvidemos que somos imagen y semejanza de Dios. Y a eso somos llamados. Entonces esta reflexión que nos trae Jesús en su palabra, de dar al César lo que es del César, de cumplir con el gobierno, de someternos al gobierno ciertamente, pero que no debemos olvidar que debemos entregar lo que a Dios le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Dios? Nuestra vida entera. Nuestra vida entera le pertenece a Dios. Eso le corresponde al Señor. Adorémosle con todo nuestro corazón, entreguémosle toda nuestra vida, exaltémosle, entreguémosle lo mejor de nosotros, nuestra vida completa, y reflejemos en el día a día con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, en donde estemos, reflejemos esa imagen que Dios quiere que reflejemos en nuestra vida. La imagen de Dios está en ti. Que Dios te bendiga.